La peli comienza mostrándonos a las protagonistas Sara y Esther jugando afuera de casa. Adentro estaba su madre cuidando a su bebé. A su lado la abuelita de las chicas llamada Paulina, quien le dio de beber de un cáliz, un líquido misterioso que bendijo con santas palabras. Ellos eran una familia italiana muy religiosa, tanto así que la mujer se desmayó al sentir al Todopoderoso habitando su interior. Años después vemos a Paulina reunida con sus 3 nietas. Esther mencionó con culpa que había pecado ese día, ya que tuvo pensamientos de que cruzó el valle, en donde un monstruo casi la asesina, pero un caballero de noble estirpe la salvó y ella se enamoró de su valentía. Su padre, Armando, muy indignado, le exigió que haga las paces ese mismo instante o había tabla. Al finalizar se tomaron todos de las manos, mencionando que quien oculta sus faltas no prosperará, pero quien las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Amén, hermano. Después Sara se dio un baño de esponja. A su vez se puso a pensar en aquel guapo caballero del que habló su hermana. Sin embargo, se contuvo con todas sus fuerzas, porque sabía que su padre la castigaría por no confesar sus pecados. En la habitación, Esther le dijo que sabía lo que estuvo haciendo en la tina. Su abuelita llegó ese momento para escuchar sus oraciones antes de ir a dormir, para lo cual tenían que arrodillarse sobre granos secos, o qué sé yo. Al otro día, Sara intentó pensar en cosas buenas, pero no se le ocurría nada, así que mejor se comió una guayaba madura. Por otro lado, Esther tomaba un poco el sol porque ya parecía fantasma. Miriam ayudó a su otra hermana en esa tarea. Luego comenzó la clase de religión por la radio. Esther preguntó la razón de tener que usar tantas prendas en tremendo calor. Armando respondió para hacer la voluntad de Dios y alejar al demonio que se siente atraído por la carne, además de abstenerse de tener relaciones. Así conservarían el cuerpo en santidad y honor, mas no desvestirse como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Aún así, Esther dijo que se estaba asando, a lo que su padre le dio una buena lección para que no se atreva nunca más en la vida a desabrocharse un botón de su camisa. Paulina, que se comportó menos estricta, mencionó que a la mañana siguiente tendrían una visita. En eso Armando fue a la bodega a recordar a su amada esposa que se había llevado a Diosito a su reino imperecedero. Esa noche Paulina le dio una ducha de esponja para reconfortarlo por su pérdida. A la hora de dormir, Esther encendió la radio para escuchar a Eros Ramazzotti cantándole a la vida. Miriam no sabía por qué actuaba de esa forma, como sea le pareció bastante gracioso. A primera hora no paraba de preguntar de quién se trataba la visita. Armando no quería responder. Paulina mencionó que se llamaba Primo y era el primo de las 3 hermanas. Venía ya que no tenía otro lugar donde ir. El pelado les advirtió con no mirarlo a los ojos, ya que era un hombre demasiado peligroso, y no en el sentido de un criminal, sino algo mucho peor que pronto vamos a descubrir. Esther fue al campo un rato a desabrocharse todo lo que le daba la gana, aprovechando que no la veía nadie. Sara corrió en su búsqueda para detenerla. Mentira, también se fue a esconder entre los árboles para enterrar un interior que se le había manchado de sangre. ¡Dios mío! Después dijo que no podía orar porque se sentía culpable y los ojos de Dios encima suyo. Paulina, al enterarse que le había llegado su periodo por primera vez, se puso orgullosa y dijo que a través del dolor de cada mes alcanzaría la pureza. De esa forma ordenó que esa noche dormiría en la cochera y por la mañana debía matar una tórtola para comerla en el almuerzo. Miriam de nuevo no entendió ni madres. Antes de caer la noche, Armando bendijo a su hermosa hija para que no se muera del frío, ni se la coman los lobos que no paraban de aullar. Sara, llena de terror, hizo una oración pidiendo protección. Ese rato las hermanas escucharon a Primo llegando a su casa. De fondo Paulina le avisó que dormiría en el cobertizo, trabajaría con Armando y ella le enseñaría a cuidar del jardín, además de defenderlo de los animales salvajes. También le prohibió entrar en la habitación de sus primas. Él conoció que estaban estudiando las Sagradas Escrituras y cuidaban de la casa la mayor parte del día. Miriam creyó que Sara se estaba muriendo por la sangre que había perdido. Esther, que ya sabía del tema, le aseguró que no. Después vio a su primo trabajando bajo el sol sin camiseta. Armando le dio algunas advertencias que no se escucharon, pero estaba claro que no quería que se acerque a sus niñas, que jamás habían abandonado la granja de sus familiares, ni tampoco creían en intermediarios, la iglesia o en sagradas imágenes. De pronto se acercó el primo a recolectar un poco de agua en su cantimplora. Las adolescentes se lo quedaron viendo con mucha hambre, y no de tórtola porque Paulina les daba de comer cada día a la misma hora. Para la merienda le pidió a Primo que bendiga la comida con una oración. Armando se levantó de golpe a amenazarlo de muerte si esa noche se le ocurría entrar en la habitación de las hermanas. Esther dijo que quería que Primo la toque. Sara, que aún seguía en su periodo, pensó que era algo incorrecto y podían terminar castigadas. Por la mañana
mañana vieron a la abuelita desvistiéndolo, ya que buscaba prepararlo para el ritual de recibir a Dios en su cuerpo y espíritu. Esther pensaba que su abuelita y padre estaban ocultando un secreto que no querían que ellas descubran, el cual era el pecado de los buenos kills. Armando volvió al taller a llorar por la única mujer que podía complacerlo y ahora vivía con pensamientos impuros. A su hija menor le contó que Dios la castigó tras haberlo traicionado, a lo que Armando no pudo salvarla. Miriam comentó que idolatrar a los muertos era un pecado mortal, eso se lo enseñó él, por lo que su padre, para no quedar mal, guardó la fotografía de su esposa fallecida. Ese momento Sara vio por un segundo a Primo, que andaba trabajando como esclavo al igual que cada día desde que llegó. En la noche las hermanas escucharon a su padre dándole de madrazos a Primo por haberse levantado de su cama. Esther se puso a imaginar las cosas que podían hacer juntos en el bosque si se llegaban a escapar. Luego le advirtió a Sara que ella vio a Primo en primer lugar, por lo que si se atrevía a robárselo se enojaría de por vida. Sin duda las pelirrojas son hijas del diablo. Ese día las hermanas mayores fueron a ver a escondidas a Primo bañándose. De la nada se puso a llorar por lo mal que lo trataban. En clase de escrituras sagradas, Miriam dio la lección oral de memoria. Paulina, tras felicitarla, quiso saber por qué Esther andaba haciendo tanta bulla todas las noches. Sara respondió por ella, para que no la castiguen, diciendo que tenía algunas pesadillas. Armando le avisó a Sara que como ya era una mujer debía proteger la casa y educar a su hermana menor. Paulina les colocó a sus nietas una corona de flores para que nunca les falte bendiciones en sus vidas. Después las protagonistas se vistieron con prendas casuales mientras escuchaban canciones de Laura Pausini, ya que esa noche tenían una gran merienda junto a Primo. Apenas se sentaron, Paulina bendijo la comida que estaban a punto de probar. Sin más de qué hablar, se pusieron a llantar. Luego Armando comentó que salió de cacería por el valle y observó varias manadas de lobos. Esther maldijo a cualquiera que se atreva a matar animales. Era un escrito que estaba en las partes que su padre no les permitía leer. En esa casa casi cualquier cosa era motivo de tabla y cachetada. Las pobres hermanas tuvieron que ir a planchar orejas sin haberse acabado la sopa. Más tarde Sara se percató que Esther no estaba en la cama. Llena de terror salió de casa a buscarla. A medida que se acercaba más a la bodega comenzó a escuchar unas risas misteriosas de la mismísima Esther jugando a el lobo y el cazador con el buen Primo. Ese instante Sara se hizo notar al hacer un ruido, pero a su hermana poco le importó y continuó en lo suyo. Por ninguna razón la protagonista se trepó en un tronco, quizás para sentir la fricción de la madre naturaleza contra su cuerpo. ¡Diablos, señorita! Por la mañana Sara preguntó a Esther qué hizo. Ella contó que lo que experimentó anoche estuvo más rico que bañarse antes de acostarse a dormir. Sara, para olvidarse del tema, fue al patio a seguir pensando en cosas buenas, pero cada vez se le dificultaba más viviendo con el peludo de su primo que de la nada se puso a cortar madera como el buen Cap. Armándose de coraje se acercó a decirle que se llamaba Sara y estaba interesada en conocerlo, sin saber que su hermana mayor la estaba espiando para vigilarla, por si acaso se atreva a robarle su lobo feroz. A modo de venganza se fue llevando sus prendas mientras se daba un baño. Sara no tuvo más opción que salir de la tina desnuda para ponerse lo primero que encontró en el cordel. Más tarde la familia se reunió a rezar la última oración del día, y de esa forma cada uno se fue a dormir, a excepción de Esther, que tenía en mente visitar a Primo, con quien ya se estaba acostumbrando a jugar a las mordidas. Sara no se quiso perder el espectáculo y corrió a espiarlos otra vez. De pronto Armando la encontró y preguntó qué ruido era ese. Ella respondió, otro lobo, pero ya los había matado a todos hace 3 días. Además fue a su habitación y solo encontró a Miriam, y así con escopeta en mano casi descubre a la traviesa que salió corriendo a todo gas por el bosque. Afortunadamente Armando falló sus 2 disparos y regresó a cama con su viejita del alma, a contarle que solo se trató de 2 lobos cruzando el valle. Paulina le ordenó que vaya a dormir a su habitación, porque ya estaba medio grande como para tener mamitis. Al otro día vemos a Sara controlando el demonio que llevaba en su interior. El lobo devorador de ovejas se acercó lentamente a ver por qué se andaba retorciendo, pero su presencia la hizo espantar. En eso Esther, que ya andaba menos antojada, podía dedicarse a cuidar el jardín sin distracciones. Ahora el problema era Sara, que de forma repentina fue atacada por algo. Primo tuvo que ayudarla de esa manera para aliviar su dolor. Paulina se sintió muy decepcionada del comportamiento de sus nietas en esos últimos días. Aún así prometió no contarle nada a su padre si decían la verdad. Sara confesó que Primo la ayudó chupándole el veneno de una serpiente que la mordió, para lo cual tuvo que tocarle la pierna. Su abuelita quiso saber si tuvo algún mal pensamiento ese momento. Ella respondió que no, por lo que Paulina la felicitó. Luego Miriam confesó que sus hermanas le contaron que vieron a Primo sin ropa mientras se bañaba. La abuelita no tuvo más opción que darles de latigazos. Tras eso les ordenó que vayan a la cocina a hacer el almuerzo. En eso vemos a Armando muy triste, pues sabía lo que sucedió la noche anterior
anterior con Primo y Esther. Ella lo fue a visitar ese rato para molestarlo mientras hacía sus actividades. Sara, llena de envidia, mejor se fue al comedor para no verlos. Durante la comida se quedó mirando a Esther con un odio, ya que nunca confesaba los pecados que cometía, declarándole que no era hija de Dios. Casi se arrancan los pelos en pleno comedor, pero Armando llegó justo a tiempo a detenerlas. En la noche, Paulina preguntó a Esther qué fue lo que hizo para que su hermana se haya enojado tanto. Ella respondió nada. Su abuelita no le creyó y le azotó las manos hasta que confiese cada palabra, asegurándole que podía continuar toda la noche y los días que sean necesarios. A pesar de eso, Esther no abrió la boca, más que todo para no meter en problemas al cortador de madera, que trataba de ganarse la vida honradamente. Luego vemos a Sara visitando uno de sus troncos favoritos. Allí encontró una resortera que no sabía utilizar muy bien, pero se le ocurrió que podía vengarse de su hermana mentirosa. Mientras tanto, ella llamó en voz baja a Primo para provocarlo un rato. Sin embargo, esa vez fue atrapada con las manos en la masa por su padre, quien se la fue llevando a la bodega para darle su merecido castigo. Gracias al cielo, las hermanas intervinieron. Ahí ordenó que se irían de viaje algunos días con la intención de alejarlas de Primo. A Sara le pareció una genial idea, ya que tenían la oportunidad de conocer el mundo más allá del valle, pues como se mencionó, jamás habían salido de la granja. Por la mañana, Armando las obligó a trabajar la tierra arduamente. Miriam, en cambio, tuvo la fácil tarea de recolectar frutos con su abuelita. El padre le contó lo que alguna vez le dijo su esposa, que eran idénticas. Lastimosamente, la protagonista no llegó a conocer a su madre, ya que murió cuando era una pequeña. Luego, Armando le pidió que lo ayude con Esther y Primo porque no sabía qué hacer con ellos. No obstante, Sara no sabía si traicionar a su hermana, que se robó su resortera y se la entregó a Primo. De la nada, él ingresó al tocador para mostrársela. En eso, Esther le avisó a su padre que la abuela se cayó en la bañera. En fin, el barbón no le hizo ningún daño a Sara, sino todo lo contrario, le dio eso que andaba buscando en sus momentos de soledad. Y de esa manera, Armando cayó en la trampa de Esther, que perjudicó a Sara, y el que terminó con el ojo como Rocky fue Primo. Por lo menos Miriam andaba alejada de todos esos problemas. Después, Paulina le dijo a su hijo que sabía por qué sus nietas mayores se comportaban así, y la razón era que si las ramas estaban secas, es que las raíces estaban podridas. Cierto, cierto. Luego dijo que no podía creer que crió a un hijo tan débil y a dos nietas robotzuelas. Tras eso, Paulina regañó a Sara porque pensó que era diferente a Esther. Sin embargo, llegó a entender que jamás podría controlarlas y la historia se volvería a repetir como con su madre. Sara respondió que tuvo relaciones con Primo porque era una pecadora, o mejor dicho, una humana, y estaba en su naturaleza vivir, equivocarse y experimentar, así que no creía que había hecho algo malo. Paulina no pudo creer sus palabras blasfemas y dijo que su deber era llevarlas ante el Todopoderoso para que las juzgue. ¿De qué modo? Les preparó un elixir envenenado como el que vimos al principio del bodrio, mientras que Armando llevó a Primo al bosque para darle muerte. No obstante, se arrepintió a último segundo y dejó que huya. Tras eso, el padre de familia corrió de vuelta a casa para evitar que sus hijas se tomen ese líquido maldito, aunque llegó cuando ya era demasiado tarde. ¡Ay, Dios mío! F por Miriam, que se quedó sin hermanas mayores, y por Armando, que vivía al lado del diablo, quien creía hacía lo correcto para que su nieta menor no se desvíe del camino como lo hicieron las otras dos. Así llegamos al final de este Bodrioni. No olviden dejar su buen like y un comentario para saber si les encantó. Fin, así termina. Amén. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.